Queridos y apreciados estudiantes, bienvenidos a esta sesión número 8, en la cual vamos a hablar de comunicación gráfica, perdón, en la cual vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con la parte de la marca. ¿Listo? Pero antes de iniciar con ella, con esta temática de marca, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos en la clase pasada. Y básicamente consiste en el brief. Veíamos allí que de una u otra forma es un elemento, es un documento fundamental para poder desarrollar cualquier tipo de actividad, ¿cierto? Puede ser incluso una estrategia de mercadotecnia, el desarrollo para nuestro caso de un, ¿qué? De un producto visual. Entonces es importante tener en cuenta que este documento es la mejor manera de comunicarse entre el cliente y la agencia, ¿cierto? Allí pues ya sabemos que deben haber unos requerimientos en cuanto a objetivos, el tema de producto, tiempo, presupuesto, públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unas herramientas que son definitivamente importantes en el brief y que dichas herramientas le van a dar dinámica, van a dar una serie de datos importantes para unos equipos que son, digamos que, eje fundamental para desarrollarlo. ¿Quiénes pueden usarlo? Pues los profesionales independientes, los emprendedores, los equipos de trabajo, un líder de un equipo, un proveedor con su cliente. Y se puede aplicar en cualquier disciplina, ¿no? La del diseño, el de publicidad, el de marketing, desde el área de la programación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese brief debe tener un orden lógico, ir de lo más general a lo particular, debe tener una muy buena cantidad de información, que dicha información debe ser fácil de comprender y obviamente dejar muy claro qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere conseguir. Entonces, de esa misma manera, pues se va a permitir ordenar una serie de tareas que van a inspirar al equipo a resolver problemas específicos con unas soluciones que primero deben ser eficaces, ya que sean creativas y brillantes, espectacular. Y por ende, pues, al hacer esto ya empezamos a despejar una serie de dudas. Entonces, veíamos también una serie de pasos, que es la creación del brief como tal. Después, bueno, esa creación corre a cuenta del cliente. Ya cuando vamos al segundo paso, que tiene que ver con el briefing, esa sesión de briefing, pues es lo que le va a dar el cliente al proveedor o a la agencia. Después, ese proveedor, esa agencia, lo que va a empezar es a trabajar, hacer una serie de propuestas para presentársela al cliente en lo que se llamaría un contrabriefing. Ya después de hacer esa presentación y de recibir esa retroalimentación, ese feedback, por parte del cliente, pues se hacen los ajustes y de ahí nuevamente se pasa para ver si hay alguno más o si definitivamente puede empezar a rodar ese brief como un documento maestro. ¿Qué debe tener ese brief? Descripción de la marca, de la empresa, historia, valores, visión, etcétera. También debemos contemplar allí lo que es el producto o los productos, bienes y o servicios que maneje la compañía. Contemplar los objetivos que se tengan trazados desde diferentes ámbitos. Obviamente el tipo de marketing también tiene que estar allí. Determinar cuál va a ser la audiencia a la cual se quiere dirigir y obviamente hacer unos ajustes o dar a conocer los presupuestos que se tienen para la ejecución. De otra manera, pues, importante contemplar allí ciertos aspectos legales, sociales, de ubicación geográfica, si tienen algunas métricas, sensacional, y obviamente, pues, no puede faltar un plazo perentorio para el desarrollo del documento como tal. ¿Para qué? Para generar un entregable
que sirva, como les decía anteriormente, de documento, de un eje central. Diferentes tipos de briefs vamos a encontrar, el publicitario, el de marketing, el de comunicación, y pues todos ellos tienen, digamos que, un espacio específico, unas funciones y una serie de elementos específicos que se deben cubrir de acuerdo a el lugar donde se encuentra. Ya sea, como les decía, el publicitario, el de marketing, el de diseño, que es, digamos que sería el que nos compete en este momento, y el de programación. Así es simple, así es sencillito. Bueno, eso en cuanto a lo que vimos en la parte del brief, ¿cierto? Que son muy concretos los pasos. ¿Pueden variar? Sí, claro, pueden variar, se pueden adicionar, se pueden modificar, se pueden reducir. Eso ya va en función de lo que se presente como sugerencia, como propuesta de parte de la agencia o como lo requiera también el cliente. Porque recuerden que, pues, finalmente la agencia puede pasar, pero la empresa queda, la marca queda como tal. ¿Listo? Entonces, ese es el, digamos que el pequeño recorderis que teníamos así como para empezar. Y para empezar, pues también le doy la bienvenida a Gabriel, a Edidier, a Ana Mireya, a Germán, que pues nos están saludando, y a los otros compañeros que siguen allí a la distancia nuestra clase. Bueno, pequeños, pequeñas, me alegra mucho tenerlos por acá. No hay nada más motivante que tener la participación, sobre todo en esta fría noche que estamos teniendo hoy. Hablábamos que es importante un brief, ¿cierto? Y que ese brief va en función de la marca. Pero caray, no hemos hablado de la marca. Y es, digamos que, pues, la génesis de todo. Para ello, pues nosotros vamos a empezar a contemplar cómo se, digamos, se construye la marca, cuál es ese ADN que debe tener o qué es un ADN de marca y qué estrategias se deben tener en cuenta para, pues, empezar a darle forma a la marca como tal. Entonces, empecemos. Cuando estamos hablando de la marca, pues hay que construirla. Y para esa construcción debemos contemplar estos tres elementos. Lo que es la estrategia, el diseño y la implementación. Cuando hablemos de estrategia, es de precisamente eso, de un plan pensado en esta serie de ítems, las necesidades, los objetivos, qué es lo que se va a dar como una propuesta de valor, a quién nos vamos a dirigir, cuáles son esos valores que hacen parte de la marca, ¿cierto? Y cuál es su ADN, es decir, su esencia. Esto es importante tenerlo en cuenta, chicas y chicos, porque si no hay una necesidad que se quiera cubrir o inclusive que se quiera crear, pues muy probablemente pues vamos a perder tiempo y esfuerzos, ¿cierto? Esfuerzos económicos, esfuerzos creativos, comunicacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante primero determinar si se va a cubrir o se va a crear una necesidad, ¿cierto? Por ejemplo, los vapeadores. Eso fue creado, eso no es una necesidad, porque la necesidad de fumar, pues, están los cigarrillos. Entonces creemos, entre comillas, algo que también dé la satisfacción de fumar, y entre comillas, muy entre comillas, con negrilla y mayúscula, que no sea nocivo. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿cuál era el objetivo? O uno de los objetivos, empezar a sustituir a los productos como los cigarrillos de las diferentes marcas que hay. Obviamente tiene que haber otra serie de objetivos, no puede ser solamente basado o en función de un producto. Porque yo puedo tener una marca, ¿cierto? Pero resulta que esta marca tiene diferentes productos. Ah,
Cosa diferente es que tenga en su ADN la manifestación explícita de ella, es decir, del ADN, perdón, en sus productos. Eso es diferente. La propuesta de valor, ¿cuál es? Ah, bueno, la innovación, la tecnología de punta. Entonces, todo eso, esa estrategia debe estar muy bien pensada. Y eso no viene de un diseñador gráfico. Eso viene de un equipo creativo, de marketing. Y a partir de allí es cuando empezamos a caer acá, en el diseño. Y ese diseño va a estar en función de lo que se determine en la estrategia, en el ADN. Ejemplo, Apple. Yo no puedo dejar digamos, si hay algo que está en el ADN de Apple, es el minimalismo, la sobriedad. Entonces yo no puedo llegar y colocar un resto de colorines o diferentes tipografías que sean muy pesadas, ¿sí? Porque iría en contra de ese ADN que se está planteando. Y recuerden que es que la marca no es lo que vemos, es decir, no es solamente el logo, no es solamente la cuña, el comercial, es lo que nosotros mostramos al mundo, cómo somos. Ejemplo, una marca personal. No es solamente esa persona de acuerdo a cómo se comporta en el trabajo. También hay que mirarla en otros ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito, qué sé yo, de valores. Entonces es algo muy integral y que no necesariamente tiene que ser siempre tangible. ¿Hace parte? Sí, claro, hace parte. Pero hay otra serie de elementos no tangibles que van a estar detrás de esto que se llama marca y que lo van a sustentar. Así de simple. Muchas veces cuando hay una serie de elementos, por ejemplo, hablábamos de esa sanción que produjo la Superintendencia de Industria y Comercio a ciertas fábricas productoras de lácteos, porque estaban adicionando un componente que era el lactosuero, si mal no estoy, me perdonan si incurre en una imprecisión en el término, que tienen cierto porcentaje que le pueden adicionar al producto, en este caso la leche. No pueden pasar de ahí. Si se exceden, ya están violando normas o regulaciones dadas por la legislación colombiana. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido empieza a generarse una serie de percepciones por parte del consumidor que muy probablemente puede que sean contraproducentes. Es decir, si Parmalat incurrió en esta serie de situaciones, pues como que yo ya uy, lo pienso más de una vez en comprar otra vez esa leche. ¿Por qué? Porque me están vendiendo, entre comillas, y hablándolo muy coloquialmente, muy vulgarmente, me están vendiendo es agua con sabor a leche. Entonces, ahí es importante que en el sentido de la marca, pues, haya una coherencia. Y vuelvo y repito, no solamente la parte visual o la parte tangible. ¿Ok? Sirley nos dice, profe, buenas noches. Hablando de marca personal, como muchas veces es difícil percibir cómo somos en diferentes ambientes, sería preguntarle a los demás cercanos cómo nos perciben. Ese es un buen ejercicio, ¿cierto? Porque uno puede creer que está haciendo las cosas bien, pero resulta que la gente no lo percibe de esa manera. De todas maneras, también es importante que yo lo tome en cuenta, pero que no sea una decisión tomada. Me explico. Si tienen una percepción mía, no, es que usted es muy, ¿qué? Muy grosero.
Y resulta que, como dicen los santanderianos, no es que yo sea grosero, sino que yo hablo así, ¿cierto? Fuertecito. Pero eso no significa que yo sea grosero. Porque ustedes saben que cuando estamos hablando de percepciones, son muy subjetivas las apreciaciones que se hagan al respecto. Como dice por ahí, una cosa es mi personalidad y otra cosa es mi actitud. Mi personalidad depende de mí, mi actitud depende de ti. Entonces, el ejercicio que tú planteas es válido y nos va a servir para lo que vamos a ver más adelante como fuente de información. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Porque lo que tú dices lo podemos aplicar perfectamente a una marca empresarial, corporativa. Ellos dicen que son muy por ejemplo, Coca-Cola. Destapa la felicidad y resulta que es que no, la felicidad es que vemos cómo se enriquecen los de Coca-Cola, pero están arruinando el planeta con la contaminación. Entonces ahí, como vamos a ver más adelante, eso es un obstáculo, una limitación. ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Para poderlo contrarrestar, nosotros debemos tomar acciones que sean coherentes, integrales, sobre todo, chicos, chicas, integrales. Es decir, yo no puedo salir con el severo comercial hermoso, divino, aunque eso es greenwash, es decir, una publicidad engañosa. Y decir que no, en Coca-Cola es ecológico simple y llanamente porque pone ahí en sus latas el color verde y dice que apoya por ahí a la WWF. Y ya. Y resulta que después salimos, nos vamos a echar un chapuzón. Ustedes que viven por allá en sus fincas en la costa, se van a echar un chapuzón en la playa y resulta que eso está lleno, aparte de tiburones, está lleno de basura. Y esa basura es de botellas de Coca-Cola. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy coherentes, muy integrales. Lo que yo diga debe estar respaldado por hechos, porque ahí volvemos al tema de la marca. Puede que yo tenga un comercial espectacular, pero mis acciones van a ir en contra de la marca. Entonces, eso es ahí como un estudio para lograr un equilibrio. Cuando ustedes, no sé si ya lo vieron o cuando vayan a ver Green Marketing, eh, ahí se nos dice que definitivamente no hay ninguna marca que sea 100% verde. Es más verde que otras, o incluso que ella misma en sus inicios, pero es total y absolutamente verde. ¿Por qué? Porque en algún momento de su proceso va a tener que utilizar recursos de una manera un poco, o no tan verde, ¿cierto? Que trata de mitigar esos impactos. Ah, bueno, pero eso no significa que sea 100% verde. Entonces, dense cuenta, chicos, que esto es importante. Ya después en lo que nos compete, que es la parte del diseño, vamos a ver cómo lo llevamos a cabo, cómo lo mostramos de una manera visual, de una manera gráfica. En el caso del manual de identidad, pues hay una serie de parámetros que se deben mantener, que están dados desde la estrategia, ¿sí? Que se implementa, que se da, digamos que un norte a seguir. Y a partir de esa brújula que ya está establecida hacia el norte, pues debemos empezar a decantarnos con los otros aspectos en función de esa columna vertebral que ya se instauró. Entonces, todo. Cómo nos identificamos, de qué manera vamos a empezar a implementar ese diseño, que acá también está la implementación. Esto tiene que ver con borradores y tiene que ver con el toolkit, una serie de parámetros muy claros en cuanto al uso visual, al uso gráfico de la marca. Entonces se dan una serie de alternativas. Vea, aquí si usted quiere utilizar la dotación para sus empleados debe ser así. Si usted va a darle corporatividad a sus camiones debe ser de esta manera. Es decir, una serie de parámetros que se deben cumplir a rajatabla. Que para el tema de la papelería, este es el diseño y así debe ser siempre. Ustedes, por ejemplo, para no ir muy lejos, dense cuenta de las diapositivas de la universidad. Aquí todas tienen unos elementos claros, concretos y que son corporativos. Varían, que pueden ser
de un tono en una ocasión, de otro tono para otra ocasión, pero digamos que son dos alternativas que se brindan y cualquiera de las dos pues las puede tomar el docente, pero de ahí no se puede salir, es decir, yo no puedo llegar y poner la mía con gaticos y aquí Hello Kitty o ponerle, ¿cómo es que le dicen? El Juanpis, ¿cierto? Que está de moda. Bueno, el empiece. Yo siempre le digo y le molesta a mi sobrino, el Juanpis. Entonces, yo no puedo hacer eso porque pues ya hay algo institucionalizado y ese toolkit me dice, vea, estas son las herramientas, utilícelas. Pero de ahí no se puede salir. Sencillito. Entonces, eso va en la parte o en función del diseño. Y pues la implementación es definitivamente tomar todo esto que ya se tiene instaurado, respetando la estrategia y empezar a evidenciarlo en cada uno de estos, digamos que elementos o estas alternativas que nos dan. ¿Sí? Todo es en función de un eje y ese eje se debe respetar, ese eje se debe mantener, porque pues va, digamos que siendo el resultado o es el resultado de una investigación hecha con ciertos criterios, con unos objetivos claros, con obviamente teniendo en cuenta la parte del qué, del deseo o de la meta que se quiere proponer la compañía desde diferentes ámbitos, que no solamente son los económicos. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, mis queridos y apreciados estudiantes, les voy a compartir acá un pequeño ejemplo de lo que tiene que ver con la marca o branding. Como pudimos observar, esto es un conjunto. Yo les decía, esto debe ser integral, esto no es solamente algo que me pareció chévere y que me salió un comercial súper guau, o que hice un diseño de aviso para la revista más prestigiosa, genial, sino que debe haber, lo que les decía anteriormente, una coherencia, debe haber una integralidad desde ese punto de vista de la creación como tal. Es una estrategia, la marca no es un accidente, es algo bien estudiado, es algo bien desarrollado. Vemos en el ejemplo de Apple, cómo se tiene claro que aquí lo importante es el minimalismo y la, la autogestión. Steve Jobs siempre lo dijo, no, necesito que todo sea tan intuitivo que no haya necesidad de leer manuales, ¿verdad? Y ustedes cuando abren ¿qué? Un producto de Apple, realmente los manuales son prácticamente que nulos. Precisamente por eso, porque está dentro de, como ya veremos, dentro de su ADN, dentro de su esencia, dentro de su columna vertebral, ese concepto. Y allá es donde toca empezar a apuntar, que sea algo tan claro, tan contundente que no haya lugar a errores o a interpretaciones o ambigüedades. Por eso determinan aquí o se dice que la marca es todo y es nada. Claro ejemplo Apple. ¿Sí? En general, ¿qué podemos apreciar? Lo que acabamos de acotar, ¿cierto? Y en particular, pues no es que tenga así, pues, algo concreto, no. Aunque sí lo tiene, el minimalismo, ¿cierto? La simpleza, la sobriedad, es muy elegante. Y esto ha venido trabajándolo desde hace, desde que inició, ¿cierto? Y ya se convirtió en marca registrada. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, sí, hace rato no hay innovación con respecto a algo que la saque del estadio. Pero si ustedes se dan cuenta, creó una tendencia. Hoy en día es muy difícil ver un computador que tenga el monitor por un lado, la CPU por el otro. Ah, bueno, sí, claro, cuando ya es, por ejemplo, para gamers o para temas ya de que se necesita una máquina muy robusta, sí, claro, pero son casos especiales.
Aquí no estamos hablando de algo dedicado, estamos hablando de algo más popular, más masivo. Y pues los computadores estos están destinados para los hogares. Entonces, ahí es donde empezamos a ver. Hace algunos años, ahora pues claro que con la disparada del dólar, pues se volvió que a esa tendencia de que es algo suntuoso el que el Mac, el iPhone, el iPad. Entonces, ya empieza a cobrar otra serie de connotaciones. Antes era quien tenía algún producto de Apple, wow, ¿cierto? Hace unos años, pónganle ustedes que 5 años, eso ya había bajado y ya era más accesible a una audiencia un poco más abierta. Antes era muy cerrada esa audiencia. Bueno, vemos que la marca, como nos acabamos de empapar, no es solamente la parte visual, tiene que ver con una estrategia, por ende, pues es un conjunto de cómo van a hablar. Ahí nos referenciaban, por ejemplo, los chicos o las chicas IO que atienden en estos canales de distribución. Tienen un perfil ya claro, determinado. Y cuando hablamos de comunicaciones, no necesariamente estamos hablando de medios de comunicación. Las comunicaciones también se establecen cuando hay interacción entre el cliente y nuestro talento humano. Eso es importante. Entonces, ahí está clarito la clase de perfil que quieren para esos colaboradores. Lo otro tiene que ver con la conceptualización, que va a estar reflejada en los colaboradores, en los diseños de empaque, en el producto, en los comerciales, ¿sí? No sé si ustedes me ayudan con eso, han visto la comparación entre una campaña que hicieron comparativa entre lo que es un Mac y lo que es un Windows o un PC. No sé si la han visto. Es algo muy claro, es algo muy... No, ¿no la han visto, Gabriel? Esa campaña es espectacular. Tiene una manera de transmitir esto. Conceptos súper, súper contundentes. Ya les muestro. Entonces, por eso se habla de la comunicación, por eso se habla de la manera en que podemos transmitir los conceptos, ¿cierto? Entonces, son formas que se van determinando desde la concepción estratégica, ¿sí? Es eso. Permítanme un momentico, les vamos a mostrar la campaña porque sí es importante que miremos que no solamente va a ir en función de la parte visual, ¿cierto? Sino el concepto es fundamental. Y esta fue una campaña que dio mucho de qué hablar, que fue muy contundente, demasiado contundente porque mostró los atributos sin ser literal, ¿cierto? Y pues ayudó a lo que sigue acá. Terminamos con este apartado. A conectar con las audiencias, porque su promesa, su valor agregado es muy, muy importante allí. Y obviamente, claro, esto es fundamental. Les decía que no solamente era desde el punto de vista tangible, sino también intangible. Y cuando hablamos de intangible, estamos hablando de conceptos como servicio y calidad. Claro, la publicidad, pues chéverísima. Ahorita vamos a la campaña. Pero estos dos elementos van en función de esos valores que van a darle respaldo a la marca, que le van a dar ese goodwill, que le van a dar esa personalidad, ese diferencial por el cual nos podremos inclinar. Claro, podríamos decir, no, profe, pues es que este es el diferencial para que yo no compre, qué sé yo, un computador Mac. Listo, si no existiera, digamos que esta limitante, muy seguramente tú podrías acceder a ese Mac. Ah, bueno, una cosa, después de la experiencia, ¿no? Porque mucha gente, conozco gente
que está ya en el ejercicio profesional, por ejemplo, de producción audiovisual, dicen que Mac no les gusta. Hay otros que definitivamente mueren, sueñan y viven por el Mac. Entonces también se trata de la percepción. Y eso es importante. La experiencia que tenga el usuario o el consumidor o esa audiencia con nuestro producto. Porque pues si es positiva, muy probablemente, perdón, pueda ser un voz a voz que ustedes saben que es lo más poderoso que puede existir en cuanto a publicidad, ¿cierto? Miremos la campaña que les referencio. Como pudimos observar, bueno, lo primero que debemos ver, miren la fecha. ¿Sí o no? Esto es una campaña supremamente vieja. Y sin embargo, a través del tiempo podemos observar que se sigue manteniendo ese ADN, ¿no? El blanco, lo simple, ¿cierto? Miren que el escenario es también minimalista. Mucho blanco, mucho blanco. Hay contraste de color, ¿sí? Pero siempre se mantiene. Si ustedes se dan cuenta, el vestuario de Mac, por llamarlo de alguna manera, siempre se caracteriza por unos tonos muy neutros en comparación, por ejemplo, de el PC. Entonces, es supremamente importante, chicos y chicas, que mantengamos esa coherencia, mantengamos ese ADN y de esa manera, muy probablemente esta marca va a ser durable. Entonces, acá observamos, a ver si yo le cambio colorcito a esto. Bueno, digamos que este podría ser. El ADN es fundamental. La identidad visual la vimos, ¿cierto? Estrategia de comunicación, clarísima, ¿no? Cómo de alguna u otra manera se las arreglaron para poder comunicar cosas sin necesidad de ser tan literales. Lo otro, el lenguaje, en este caso del PC del Mac, es muy simple, es muy amigable, es muy espontáneo. Eso ya tiene que ver también con algo que vamos a ver más adelante, que es el tono de voz. La experiencia, eso es vital. La experiencia que yo pueda darle al usuario con mis productos va a hablar más que cualquier comercial, va a hablar más que cualquier estrategia de comunicación, más que voz a voz. Porque muchas veces, y se escucha, no, yo no recomiendo a nadie porque pues me hacen quedar mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Que esa experiencia pues sea el reflejo fiel de la marca y que permita una serie de actitudes por parte del consumidor o de la audiencia que sean positivas y benéficas para la marca y con eso pues por ende poder respaldarla aún más. Hablamos que es más que un logo, ¿no? En este caso vemos un ejemplo con Puma que nos está hablando de algo que está bien determinado en su eslogan. Forever Faster. Para ellos es fundamental y lo conceptualizan a través de una serie de valores: el desempeño, la velocidad, la innovación, un estilo de vida, un lujo deportivo. Entonces ya vemos que estos valores van a ir en función de una audiencia específica, ¿sí? Estos dos primeros, y teniendo en cuenta la esencia, están vinculados, están relacionados y están soportando a una audiencia a la cual, o a un grupo objetivo al cual se le quiere dirigir nuestro producto o encuadrar o enfocar nuestra marca. No son personas del común, son atletas de alto rendimiento,
Son atletas que viven en función de mejorar su performance, que les gusta o que tienen un estilo de vida diferente al común, ¿cierto? Y pues acá tenemos a Usain Bolt, que va a ir en función de esta serie de valores, sobre todo el desempeño, la velocidad. Innovación de alguna manera, porque pues impuso varios récords a nivel mundial. Entonces, miren que todo esto debe pertenecer y debe obedecer a una estrategia muy bien diseñada. Claro, el aviso es el resultado, es la consecuencia de eso que se implementó desde un principio. No fue solamente, venga, metamos al más rápido de todos, que ese man casa perfectamente lo que nosotros queremos mostrar aquí, que es veloz. Va más allá de eso. ¿Qué es importante? Pues empezar a hacer una diferenciación con la competencia. Porque en el caso del siguiente, que es Reebok, también, en este caso es en el ámbito o en el espacio deportivo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con deportes. Aquí lo que sucede es que es otra audiencia a la cual se está dirigiendo este producto. Son lo mismo. Ustedes se dan cuenta de la marca es la misma, es marca deportiva. Pero el enfoque que le dan aquí es más a la fuerza, no a la velocidad, a la resistencia, no al desempeño. Bueno, en cierta medida al desempeño, pero desde otro punto de vista. ¿Sí? Y está más asociado a esa cultura fit, ¿cierto? Entonces miren que son dos marcas que están en un mismo espacio, en un mismo ámbito, pero que variaron o se diferencian en su estrategia. Estrategia de marca, no de comunicación, ojo, eso es ni de marca. Aquí es la marca como tal. Cómo quieren vender esa marca y cómo la quieren posicionar. Entonces, es importante la manera en que nosotros empecemos ya a determinar esas formas. ¿Listo? Y si hablamos de la estrategia, pues tenemos que tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es crear esto, la marca. Yo debo tener clarito qué es lo que quiero crear, qué es lo que quiero impulsar, cómo va a ser esa marca. Y que eso que yo piense debe ir en función de que haya esta serie de elementos o que estos elementos alimenten la marca. Se creó perfecto, listo ya. Pero ¿cómo la voy a desarrollar? ¿Cómo la voy a propagar? Y en especial, ¿cómo voy a sostenerla? Porque hemos visto que hay marcas que desaparecieron, ¿no? No vayamos muy lejos. Si no desaparecieron, por lo menos ya no están, digamos que tan presentes. Fueron desplazadas. Hablemos de Nokia. No sé si alguno no sepa qué es Nokia. ¿Sí? Nokia me permite a mí. Kelme, exactamente, Eduardo. Hubo una época donde Kelme era el rey de reyes. Ringula. Muy bien, John. Ya empezaron a salir nuevos ejemplos. Bueno, chévere, chévere, Gabriel, que preguntes, ¿qué es Kelme? Kelme era una marca deportiva española. Y hubo una época acá, sobre todo aquí en el país, ¿no? Aunque también en otras latitudes. Es una marca deportiva, sí, Ricardo. Que Eduardo dice que lo hizo sentir viejo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en ese aspecto, muchas veces esas marcas son tradicionales y se pierden, ¿sí? Yo me acuerdo que antes la marca dura en cuanto a temas de fotocopiadoras y demás era Xerox. Ahorita no, ya, chao.
en temas de impresión y todos esos aspectos. Hay muchas marcas, chicos y chicas, que no se han logrado sostener. Han tenido un ciclo de vida quizás largo, pero han desaparecido con el tiempo. John Hader dice la Brother, exactamente, la Brother era de máquinas de coser, ¿cierto, John? Brother, si no estoy mal, era eso, sobre máquinas, era sueca, algo así. ¿Y de escribir también? Ok. Lady dice, falta de innovación y estrategia, por eso desaparecen. Claro. Por ejemplo, en la Brother, antes las abuelas, las mamás hacían la copa, ¿cierto? Y yo me acuerdo que pues la innovación, de acuerdo a lo que dice Lady, que trajeron es que ya tenían un pedal, ya no tenían que mover los pies para que se generara la costura, sino que era un pedal eléctrico que tú oprimías y ella empezaba a girar. Entonces ya ahí, por lo menos, había menos esfuerzo, entre comillas, físico para quien estaba en esa labor de costura. Pero hasta ahí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Lady tiene razón cuando dice que falta innovación y estrategia. ¿Por qué? Porque es que recuerden que el público, las audiencias cambian. Hay generaciones. Y ya las generaciones de hoy en día, las mamás, coser, ¡ah!, a duras penas cosen un huevo. Ya, nada. ¿Por qué? Porque es que las tendencias han cambiado. Hoy tenemos un estilo de vida muy ajetreado, casi no hay tiempo, ni siquiera para dedicarlo a la familia, mucho menos para coser. Entonces, es totalmente diferente. Uy, John Hader se fue por allá para la década del 80. Gold Star, una marca de televisores, perdón, muy buena. Es decir, es que antes las marcas hacían unos productos de excelente calidad, de muy buena calidad, en serio, en serio. Hoy en día no es que sean de mala calidad, sino que están diseñados para que les empiece a faltar algo y sean reemplazables. ¿Sí? Ahí cambia. Alexander dice, el Gear, ¿cuál es ese? Me suena, pero no lo tengo claro. ¿Ese no es el LA Gear? ¿Algo así? No. Ah, bueno, sí. Sí. Miren que empiezan a salir marcas que han desaparecido. Kangoo Rose. Uy, no, estos chicos están, pero vea, con toda. Una serie de marcas que han desaparecido precisamente por lo que decía ahorita, ahí se me fue el nombre, Lady, con respecto a la estrategia. Porque tú dices, por ejemplo, falta de innovación, pero veíamos en el video anterior de Apple que hace rato nos sacan algo nuevo, ¿cierto? Y sin embargo, ahí van, porque empiezan a adaptar las estrategias, no de la marca, ojo con eso, sino de comunicación. Y empezamos a ver, por ejemplo, con los iPads. Yo creo que Steve Jobs está que se revuelca en esa tumba. Yo creo que dentro de poquito vuelve a reencarnar, no sé en qué, porque si hay algo algo con lo que él no estaba de acuerdo era con el lápiz, con el stylus. Él decía que definitivamente no, porque nosotros tenemos una extensión natural que son los dedos y que no había necesidad de eso porque se pierde y que se fregó. Y ustedes se van a averiguar y un lápiz de esos vale un curvo de plata. Entonces, miren cómo se desvían las ideas cuando no está el gato, ¿no? Los ratones hacen fiesta. Le dice que se siente perdida con todas esas marcas que nombran los compañeros. Ah, bueno.
Lo que pasa, Lady, es que tú debes ser todavía chiquita, ¿cierto? Más de 30 años no creo que tengas. Estamos hablando de productos de la década del 80 a 35. Listo. Estamos hablando, imagínate, de productos de la década del 80, ¿cierto? El Lecoq, Diadora, todos esos son una serie de productos que salieron y que tuvieron una acogida impresionante. Hablamos aquí del país, ¿no? Y que están muy bien posicionadas, porque recuerden que esa es la otra. Eran marcas extranjeras, quizás en sus países de origen todavía se mantengan, pero aquí lo que dice Alexander, que entraron y se fueron. Eso fue así como decía mi abuelita, entrada por salida y chao, es que te vi. Entonces, es eso. Gabriel dice, yo me quedé en Kelme. No, y es que, Gabriel, nosotros nos ponemos a mirar que hay un resto de marcas que si echamos cabeza, uff, salen por montón, ¿sí? Desafortunadamente, pues no han pegado. Por ejemplo, Caribú, si nos vamos a eso, que era también una marca de ropa de muy buena calidad, pues desapareció. O Lek Lee, también. No, marcas es lo que hay y volvemos más local, Lady, con toda esta mano de marcas. Piel Roja, la marca de cigarrillo. Esa era una marca muy fuerte, muy sólida, ¿cierto? Que tenía la compañía Cortabaco, se llamaba en esa época. Entonces, no, es que aquí lo que se ha perdido es una cantidad. Coltejer, para no ir muy lejos, desapareció hace poquito, ¿sí? Entonces, miren que hay una serie de elementos y de obstáculos que vamos a ver más adelante que empiezan a influir, a incidir. Ahorita se perdieron muchas marcas con la pandemia. Muchos productos desaparecieron. Entonces, y diferentes tipos de servicios o de bienes. Hay que estar muy atentos. Hay que tener muchas estrategias y no solamente de comunicación, de marketing en general, para pues tratar de estar, mire, aquí lo dice. Todas esas estrategias, en el caso de la marca, tienen que estar en función de unas necesidades, de unos momentos, de unas tendencias. ¿Para qué? Para tener esto. Y eso lo tiene muy claro Apple, que a pesar, porque eso se vaticinaba, que se moría Steve Jobs y chao pescado con Apple. Sin embargo, ha mantenido esa marca ahí a flote, a punta de diferenciación, de exclusividad. Aunque estaba leyendo hoy que el iPhone 14 ha tenido cualquier cantidad de problemas, que se esperaba que superara por mucho las ventas del iPhone 13 y no ha sido así. Entonces, ahí esa serie de situaciones empiezan a jugarle en contra a una marca como Apple. Bueno, ¿qué es lo bueno de hacer o de tener una estrategia bien estructurada? ¿Sí? Básico y fundamental esto, niños y niñas, maximizar las diferencias. Si yo tengo una serie de elementos bien pensados desde la estrategia, muy probablemente voy a ser contundente. Pero esa contundencia va a ser realmente efectiva o eficiente si hay una congruencia. En el caso de Apple, es decir, ese es el ejemplo más sólido que podemos apreciar. Porque es contundente desde un principio, es congruente y por ende ha mantenido. Se ha mantenido. Y la diferencia que tiene con respecto a otros del mismo sector es abismal. Entonces, por eso es fundamental cuando vayamos a generar una marca, incluso desde el punto de vista personal, niños, niñas, piensen en ustedes como marca. Ustedes son una marca. Todos somos una marca, solo que no somos conscientes de ello. ¿Cuántas veces hemos arruinado nuestra marca por actuaciones o por expresiones fuera de lugar? ¿Sí? Que perdemos un trabajo
qué sé yo, llegar tarde a la cita, a la entrevista, o qué ganamos por una actitud que asumimos en determinado momento. Entonces, es importante porque pues esa contundencia, obviamente al ser contundente va a ser muy evidente, muy visible. Pero pues si yo puedo ser contundente desde el punto de vista visual, pero si no tengo una coherencia, pues muy probablemente esa estabilidad, chao para el piso. Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a tener en cuenta cómo estoy conjugando toda esta serie de elementos. ¿Sí? Bueno, la esencia de la marca. Ya hemos visto que si yo voy a pensar en mi marca, fundamental la investigación, porque eso me va a dar luces. ¿Para qué? Para mirar qué es lo que debo perseguir, qué necesidades debo crear o cubrir, qué objetivos voy a tener presentes para cumplir. Siempre debe haber un objetivo, chicos, chicas, siempre. Los objetivos son la base de cualquier cosa. No más piénsenlo en su vida. Si solamente ustedes están en función de vivir el día a día, pues sí, no está mal, ¿cierto? Pero incluso hasta para una relación. Hoy en día las niñas, bueno, yo necesito un tipo que sepa para dónde va. No que sea, solamente sea caribonito y que vaya cada 3 horas al gimnasio y tenga más chocolatinas que la Fábrica Nacional de Chocolates, etc. Bueno, papito, ¿usted para dónde va? ¿Qué visión tiene de su vida? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cómo quiere llegar? ¿Qué le gusta? Esos son objetivos. Y si yo tengo bien definido eso, y si yo tengo supremamente claras las necesidades que deseo cubrir, ahí ya empiezo a tener la esencia de la marca. Y esa esencia me va a dar a mí una diferenciación. Es decir, me va a dar ese ADN que me va a permitir a mí enfocarme en lo que yo realmente deseo para mi marca. Pero yo estoy hablando mucha carreta. Venga, les muestro un ejemplo que es contundente con respecto a esto que estamos hablando. Pero para que no se duerman, voy a poner este ejemplito. Más claro y más contundente para dónde, ¿sí o no? Aquí está visible y evidenciado cuál es el ADN de Porsche, su diseño, ¿sí? Y cómo lo replican en cada modelo que hacen. Entonces, si nos remitimos a lo que veníamos hablando con respecto a la parte de qué, de la esencia de la marca, aquí observamos que hay algo que dice credo. Y ese credo se refiere básicamente a mirar los temas esenciales de la marca, como los atributos, como su público objetivo. Es decir, eso se vuelve religioso. Nos dimos cuenta en ese video que para ellos las líneas, la aerodinámica es algo que debe existir sí o sí en todos los productos que ellos realicen, que ellos fabriquen. Y eso empieza, por eso vemos estas ondas, porque empiezan a afectar a lo que sigue, empiezan a darle un valor y una personalidad. La persona que tiene un Porsche aprecia mucho la aerodinámica, la velocidad, el performance, la clase, el estilo, la innovación, basados en un diseño que ya es prácticamente marca registrada de Porsche. ¿Sí? Una durabilidad, una confiabilidad en la máquina
que es supremamente clara. En cuanto al tono de voz, es lo que habíamos hablado ahora rato, si Mac es un poco espontáneo, relajado, chévere y bacán, en este caso Porsche es muy sobrio, es muy serio, da esa credibilidad solamente, incluso con la manera en que se expresa aquí el locutor, ¿sí? Ya después lo que tiene que ver con la línea gráfica, pues observamos también. Va en función de esa voz, ¿no? Y miren que se empieza a volver la manifestación de ese ADN. Sobrio, serio, seguro, porque habla con una seguridad y muestran eso desde el punto de vista, bueno, visual. En este caso no es un aviso impreso, no es una pieza gráfica, es audiovisual, pero muestran eso. Y crean esto, una identidad. Entonces, chicas y chicos, son elementos fundamentales en cuanto a la marca. Así de simple. Es la esencia, es el ADN, es lo que definitivamente va a darle ese respaldo y esa credibilidad y esa confianza y esa seducción a lo que es el público objetivo. Lady dice, qué importante tener que ir al ritmo del mundo sin perder la esencia. No ha de ser fácil llegar a mantenerse. Totalmente de acuerdo. Mira que hoy en día vivimos en un mundo de tendencias, ¿sí? Que si tú no estás en la pomada, así como dicen, you, ¿verdad? Ya te empiezan como a cuestionar. Pero hemos visto unos dos ejemplos que nos muestran desde el punto de vista corporativo, ¿no? Y también aplica al personal, que tú puedes mantener tu esencia, estando presente, incluso sin ser parte de la tendencia, porque ahí ya se empieza a configurar lo que es auténtico, ¿ves? La gente hoy en día vemos que está en función de ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, que hoy en día todo el mundo anda con pantalón bota campana, yo también. Ah, si no me sienta bien. Y ahí es cuando se empieza a reflejar esa inseguridad, eso se percibe. Entonces, hay que tener también eso, mucha seguridad, mucha confianza en sí mismo, en la marca, en la persona como tal, para poder mantener esa autenticidad. Que hoy en día, si ustedes se dan cuenta, las personas tienden a eso. Yo quiero ya ser auténtico, yo ya no quiero ser del montón o de la tendencia. Porque también hay muchas compañías que diseñan sobre la tendencia. Entonces, lo que hoy es súper guau, por ejemplo, en el ámbito del diseño gráfico, hubo una época cuando salió Photoshop con un efecto de sombra y todas las tipografías tenían una sombra paralela. Y entonces empezaron a hacer logos con sombra paralela. Oh, fantabulosos. Y a los 3, 4 años, rediseñen, hijo, porque es que eso ya pasó de moda. Ese es un gran error que se comete. Diseñar de acuerdo a la tendencia. Entonces hubo otra época también donde le generaban unos brillos a los logos y de nuevo, a los 3 años, cámbialo, mijo, porque eso ya se ve de ochentero. Y tenía que cambiarlo. Entonces, recomendación, no hay que diseñar de acuerdo a las tendencias. Hay que ser auténtico, hay que tener una esencia, hay que manifestarla. No vayamos muy lejos. Coca-Cola ha tenido, prácticamente un comercialito, una serie de evoluciones, pero ha logrado mantenerse allí. Entonces, eso que nos genera una diferenciación. Y si yo tengo claros, mis valores y mi personalidad, créanme que eso se va a mantener. Hoy en día es muy difícil que una persona, hablando desde el punto de vista personal, eh, por muchas situaciones y cambios de mentalidad, etcétera, se mantenga por muchos años en una compañía, ¿cierto? Antes los abuelos nacían, se reproducían y morían en X empresa.
Y no necesariamente porque fuera así obligación de la compañía mantenerlo, no, sino que había una serie de valores y de elementos de la personalidad de esos colaboradores que los hacían, si no imprescindibles, sí los hacían fundamentales en el andamiaje de las compañías. Hoy en día eso ya se perdió por parte incluso de las compañías. Se dice por ahí tras bambalinas que hay algo que se llama el despido silencioso, que básicamente es intentar aburrir a la persona para que renuncie, utilizando diferentes estrategias y formas. Entonces, por muchas situaciones, aspectos y demás, eso es lo que se está generando hoy en día en las compañías. Entonces, por ende, no hay un sentido de pertenencia de los colaboradores. Por ende, se va a empezar a ver afectada la compañía, aunque pues, quitan un andamiaje, un piñón y lo reemplazan con otro más barato, ¿cierto? Porque pues, esa es la tendencia y esa es la mentalidad. Bueno, acá vemos con respecto a esto de la esencia, de ese ADN, de cómo puedo yo ser diferente, vemos estos ejemplos. Ambos, bueno, son tres realmente, son sobre páginas que ofrecen cursos. Este es Coursera, este es Creana, y el siguiente se llama Doméstica. Vayamos con estos dos primeros. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí lo que están, digamos que ofreciendo son dos cosas claritas. Aprende sin límites. Y acá tu futuro profesional empieza hoy. Entonces tenemos la parte de texto, los bloques de texto, si hablamos o vemos desde el punto de vista de diagramación, la fotografía a la derecha, ¿cierto? Como pueden darse cuenta. Y ya pues todo lo que es la barra de menú. Es similar, al igual a lo que están ofreciendo. ¿Dónde empieza a ver esa diferenciación? En que aquí en Coursera, si ustedes se dan cuenta, nos dicen, siéntete preparado para realizar todo lo que quieras mediante el acceso a más de 5.000 cursos, certificados profesionales y títulos de grado de universidades y empresas de nivel mundial. Es decir, las personas que van a impartir esto no son profesores de la tienda, de la escuela de Doña Rita. No, son personas que han estado en Harvard, están súper preparados. ¿Sí? Ahí miren, colaboramos con más de 200 universidades y empresas líderes. Es decir, tienen el listón bien alto. Pero es, digamos que acá es su diferenciación. Es una compañía que ofrece o que se percibe como muy seria y que quiere definitivamente generar unos contenidos y ofrecer unos cursos que son muy bien respaldados pues por el personal y el talento humano que tiene. Aquí, Creana, más del 75% de nuestros estudiantes aplican lo aprendido en menos de 24 horas. Y entonces, ya, bueno, aquí en esta parte es muy académico, ¿cierto? Y aquí es un poco más práctico. Lady nos dice, la imagen proyecta un nerd, estudia mucho y es como muy psicorrígido. Sí, hay gente que le encanta estar lleno de títulos, tener gordita esa hoja de vida, ¿cierto? Eso está bien, eso está bien. Pero miren, prueba Coursera para negocios. Miren que empezamos a ver un perfilamiento muy diferente. Ahí lo está manifestando también Lady. En la otra refleja más como la vida adulta y profesional. ¿Sí? Entonces, en esta es, digamos que teórico, aquí es práctico. Y sin embargo, si pasamos aquí a la de doméstica, tenemos algo
que lo empieza a diferenciar. También son cursos, ¿no? Pero miren, es para la gente que es creativa o le gusta la creatividad. Y es muy diferente lo que tú decías, la imagen. Miren que también tenemos texto, foto, barra de menú. Y también es una empresa que pues, empieza a vender formación. Lady dice, es una imagen fresca que causa curiosidad. Entonces mira que aquí ya te llamó la atención, porque este es el diferencial, la creatividad. ¿Cómo fritar un huevo frito sin que esté frito? Por ejemplo. Y si tú ingresas a ese portal, a esa página, encuentras cualquier cantidad de cursos desde el punto de vista creativo. Entonces, todo va a ir en función aquí también, chicos, chicas, de la audiencia. Eso es fundamental también tenerlo en cuenta, la audiencia. Ahí sí o sí, por eso decía anteriormente la aseveración, venga, usted tiene que saber claro para dónde va, ¿sí? No puede quedarse solamente con que quiero montar un negocio de cursos en internet y ya. Hay que empezar a saber para dónde voy y cuál va a ser, en este caso, mi grupo objetivo. Bueno, miren, audiencias y mercado. Está más que claro, yo debo estar en función de mi grupo objetivo, de cómo está el sector, cómo está ese mercado. Debo conocer, obviamente, lo que se está moviendo o cómo está la movida con respecto a la competencia. Empezar a indagar por qué, por ejemplo, a Lady le pareció psicorrígido el primero, el otro ya le pareció más profesional, pero el último le pareció más curioso, más fresco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo indagar sobre esa decisión de compra que llegaría a tomar Lady con respecto a lo que estoy ofreciendo? Ah, bueno, acá hay una cosa importante y es, digamos que pertinente de acuerdo a lo que está expresando Lady. Sí, claro, el cliente versus la audiencia. Yo debo estar pendiente de mi cliente, ¿no? No lo puedo descuidar, pero debo también estar muy atento a la audiencia. En este caso, Lady sería la audiencia, un potencial cliente. Entonces, pues la idea es que yo la tome y me la lleve para acá, la transforme de audiencia a cliente, de un grupo potencial a un grupo objetivo. Vuelvo y repito, no se trata de descuidar al cliente, pero se trata de prestarle también mucha atención a la audiencia. ¿Por qué? Porque pues me puede retribuir se puede traducir en cliente. Ahora bien, ¿cómo hago yo para llegar a ellos? ¿Cierto? A través de la empatía. Eso es algo que hoy en día se habla mucho, pero se aplica poco. La empatía. Ah, es que entiéndalo. Ah, pero yo, ¿por qué tengo que entenderlo? No es que yo también, bla, 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 bla. No. Es fundamental indagar sobre esto. ¿Qué ve? ¿Qué oye? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Es empezar a esculcar allá esa mentecita de esa audiencia, de ese público. ¿Sí? A ver qué puedo usufructuar a mi favor. Ya son unos insights. Ya no solamente que compre, ya pasamos del marketing 1.0 y debemos estar en el marketing 4.0. El 1.0 es solamente vendo y su mercedcito compra.
No, eso ya no, eso ya está mandado a recoger. Ya tenemos que empezar a involucrarnos con nuestro público. ¿Por qué? Porque si empiezan a surgir una serie de obstáculos, al conocerlos, yo sé por dónde puedo generar oportunidades. Ejemplo, si yo soy una compañía operadora de celulares, ¿cierto? Llámese como se llame. Resulta que es que la gente dice, el cliente me dice, no, ¿sabe qué? Yo ahí no me vinculo, yo ya estoy cansado de estar tratando de cancelar un servicio y eso se me volvió una pesadilla. Pues, ups, si lo pienso bien y genero una estrategia, puedo tomar eso como una oportunidad. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba antes? Si tú querías tomar un plan postpago y quedas amarrado un año y no te podías cambiar, y así fuera el servicio pésimo, de malas. Hoy en día, entonces, esto es un obstáculo, no se afilian porque no quieren estar amarrados. No se preocupe, aquí no hay cláusula de permanencia. Usted puede tomar el servicio cuando quiera y devolverlo cuando quiera. Eso se volvió una oportunidad que estuvo basada en una necesidad. Entonces, por eso es importante, chicas y chicos, que nosotros conozcamos a nuestro público. Eso nos va a generar muchos réditos. Si yo tengo, si yo aplico estos pilares, voy a ser un poco más, voy a estar más cerca al éxito, a lograr esas metas, esos objetivos. Los valores, pues ya sabemos que tienen que ser desde el punto de vista de la esencia de la marca como tal. Su personalidad, lo ideal es humanizarla, es decir, cómo es fresca, es espontánea, es rígida, es seria, es sobria, ¿sí? Pues a darle esas características que nosotros vemos en la persona, en la gente. La esencia ya sabemos que está ligado al ADN y esa esencia pues tiene que ir en función de propósito y tiene que ir en función de un proceso, de una gestión, para que todo esto sea coherente y se pueda implementar como en un manifiesto o en un eslogan, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. Y como ya les he dicho anteriormente, todo debe ir amarrado, todo debe ser cohesionado, coherente, integral, pues para permitir que todas esas ventajas, esos valores, esas promesas se puedan comunicar y pues sean la razón de ser de nuestra marca como tal. Entonces, ya saben, hay que ser muy coherentes desde el punto de vista de la estrategia que se implementa, no solamente en el diseño, sino también en la comunicación. Todo eso va, digamos que en un paquete, 2 por 1. Tenemos los ejemplos de, por ejemplo, McDonald's, que el eslogan es fundamental, ¿no? Porque el eslogan va, digamos que a resumir muchas cosas de lo que yo soy. No tiene que ser literal. Por ejemplo, McDonald's, hamburguesa deliciosa. No, me encanta. A mí me puede encantar, por ejemplo, particularmente no me gusta la hamburguesa de McDonald's, pero me encantan las papas. Eso es lo único que me gusta, ¿cierto? Hay gente que le gusta la carne que sirven en esas hamburguesas. Subway, coma fresco. ¿Cuál es? Ahí no están diciendo, aquí le vendemos sándwiches partidos a la mitad. No, aquí le vendemos para que usted coma fresquito. Todo es de hoy. Coca-Cola no dice, soy un veneno dulce. No, y esta posee la felicidad y happy, todo el mundo. Entonces, no necesariamente el eslogan tiene que ser literal. Debe ser en función, por ejemplo, a un valor que pueda estar asociado a la marca. En el caso de Coca-Cola, desde que nació, no, estamos vendiendo felicidad. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, eso se vendía antes como un remedio. ¿Sí? Entonces era curativo. Entonces,
todo eso, desde el punto de vista de comunicación, debe ser muy coherente, no debe estar pues lejos, ¿no?, de lo que es la esencia de la marca como tal. Y cuando hablamos del ADN Doc, pues es un documento básicamente que nos va a dejar a nosotros muy clarito cuál es esa esencia, qué elementos debemos tener en cuenta, y que todo esto viene de una investigación, todo esto viene de una serie de estudios y de una serie de procesos que están bien estructurados, que están bien desarrollados, que no han sido fruto del azar o de la suerte. Y para ello es importante que pues haya una correcta utilización de todos estos elementos que se han investigado. Para que eso esté, digamos que, bien desarrollado, pues debe haber siempre una comunicación entre todos los equipos, porque esto del desarrollo de marca no lo hace un diseñador gráfico. Esto es el fruto de una investigación, como les he dicho anteriormente, desde el punto de vista de la construcción de la marca, de qué es lo que se quiere, cómo se quiere. Ya después lo que se hace es hablar con el departamento creativo, con el departamento de diseño o con la agencia, sea el caso, y se le da las pautas. Vean, nosotros necesitamos que esto vaya de esta manera. Ahí están hablando de los briefs, ¿cierto? Sí, ya lo tenemos claro. ¿Cómo lo podemos aplicar desde el punto de vista gráfico? Entonces necesitamos esta información para poder proceder. Ahí hablan de algunas referencias visuales, los mood board. Son eso, son unos paneles de tendencia, ojo, pero ya les dije, no hay que basar todo en una tendencia. Hay que estar pendientes de lo que se está dando en el ambiente, claro, ¿sí? Hay que seguir un procedimiento, hay que estar muy atentos a lo que está haciendo la marca como tal y la competencia. Entonces, en este caso, el mood board lo podemos ver acá, y ese mood board va a estar en función de la parte visual, de la parte gráfica también, y es lo que nos va a dar a nosotros, digamos que un norte. No necesariamente tenemos que seguirlo, pero sí vamos a ver qué es lo que hay en el panorama, qué es lo que hay en el menú. Nosotros debemos tener, pues, obviamente un brief para poder empezar a desarrollar de acuerdo a una serie de objetivos, obviamente el público, no podemos dejar de lado la competencia, y pues obviamente tiene que haber un cronograma de actividades en el desarrollo de la campaña. Entonces, si estamos observando un panel de tendencias o de referencia visual, pues tenemos que ver, bueno, están utilizando unas tipografías X, la cromática que se está utilizando hoy en día es muy neutra, o es muy saturada, o es muy contrastada, etcétera, etcétera. Para eso nos sirve el mood board, para ver qué es lo que se está manejando hoy en día. Yo no puedo tener una publicidad en los años 50 y venir a aplicarla ahorita en el 2022, porque muy probablemente no va a tener buena acogida. Porque muchos de esas generaciones del 50 ya ni existirán. Y para las nuevas será una mamera. Por ejemplo, no vayamos muy lejos, Lady, venga, están hablando de una mano de marcas que ni idea. Entonces, ahí es donde, y eso que no mostramos nada de publicidad de esas marcas. ¿Cómo hubiera sido? Entonces, oiga, esto hubiera sido bueno el ejercicio para ver qué percepción tenían ustedes con respecto a él. Pero a lo que voy es que todo esto tiene que estar estudiado. Todo lo que yo voy a hacer debe ser estudiado, no es copiar y pegar, no. Pero tampoco es ignorar, ¿cierto?, lo que me pueda estar dando a mí la competencia. En este caso, miren que son colores muy terrosos, muy apastelados. Entonces, eso es lo que se está moviendo en el ambiente de la decoración, perfecto. En el ambiente de los accesorios, perfecto. Por eso es importante estar atentos a lo que se genera en el sector, en el ambiente. Ya en la próxima clase estaremos hablando del manual de marca y de cómo es que se aplica desde el punto de vista visual, cuál es su correcta utilización, de qué manera se puede implementar, cuáles son sus prohibiciones, de qué manera se genera una guía, etcétera, etcétera. Que eso es también
muy importante para el desarrollo corporativo a nivel visual de una marca. Ejemplo, la tipografía, el color, las dimensiones que se deben manejar, ¿cierto? Los colores prohibidos, los que no, etcétera, etcétera. Pero pues esto ya lo veremos en la próxima clase donde estaremos dedicados a lo que es el manual total y absolutamente de marca. Creación de marca, estrategia, diseño e implementación. El objetivo de la estrategia es que se genere una esencia de la marca. Y, muy importante, el trabajo en equipo con respecto a lo que es la implementación o la esencia de la marca versus lo que se va a generar a nivel de imagen para la marca. Chicos, chicas, preguntas, dudas, inquietudes o aportes.